Bien, otra cuestión que me parece importante en base a todo lo que estuvimos trabajando es el concepto de múltiplos y divisores. Nosotros habíamos visto hace un par de clases previas el concepto de múltiplos, que lo vamos a repasar ahora, y me interesa que entiendan también la relación que hay entre múltiplos y divisores. Bien, nosotros habíamos dicho que los múltiplos eran... los múltiplos de un número se obtienen multiplicando ese número por cualquier número natural. El número natural sería de 0, 1, 2, 3, 4 hasta el infinito. ¿Qué quiere decir esto en crudo? Si yo hago, por ejemplo, 6 por 9, que es 54, 54, ¿sí? Es múltiplo de 6 y de 9. ¿Sí? Porque al 6 lo multiplico por un número natural, el resultado que obtengo, ¿sí? Es múltiplo, o sea, que está en la tabla del 6. El 54 está en la tabla del 6 y en la tabla del 9. ¿Sí? Ahora, eso nosotros ya lo habíamos visto antes. ¿Qué pasa? A su vez, así como 54 es múltiplo de 6 y de 9, 54 se puede dividir por 6 y por 9 y nos va a dar resto 0. ¿Qué quiere decir esto? Si yo hago 54 dividido 9, ¿sí? Me va a dar 6 por 9, 54, y me va a dar resto 0. Lo mismo que si yo hago 54 dividido 6, 9 por 6 es 54, también me da resto 0. ¿Qué quiere decir? Que el 54 se puede dividir tanto por el 9, por el 6, y en los dos casos da resto 0. O sea, la división es exacta. Por lo tanto, el 54 es divisible de 6 y de 9. El 54 se puede dividir por 6 y por 9. Por lo tanto, se dice que el 6 y el 9 son divisores, porque pueden dividir al 54, son divisores del 54. ¿Sí? Vamos con otro ejemplo. El 45. ¿Sí? El 45 nosotros podemos pensar que es múltiplo de 5 por 9, ¿no? O sea, 45 está en la tabla del 5 y está en la tabla del 9. A su vez, el 45, si yo lo divido por 5, me da 9 y con resto 0. Y el 45, si yo lo divido en 9, ¿sí? Me da resultado 5 y resto 0. Por lo tanto, el 45 se puede dividir por 5 y por 9. Entonces, el 5 y el 9 son divisores del 45. Son divisores del 45. El 45 es múltiplo del 5 y el 9, y el 5 y el 9 son divisores del 45. ¿Sí? Bien. Nosotros sabemos algunas características que tienen algunas tablas, que son como algunos criterios que nos ayudan a, en vez de estar haciendo todas estas cuentas, a darnos cuenta instantáneamente si son múltiplos o divisores unos números de otros. Por ejemplo, nosotros sabemos que todos los números de la tabla del 10 terminan en 0. Entonces, si yo, por ejemplo, pongo 3300, ¿sí? Está en la tabla del 3, la tabla del 10, perdón, en la tabla del 10. Y sí, porque como termina en 0, el 3300 es múltiplo de 10. Y a su vez, 10 es divisor de 3300. Porque si yo hago 3300 dividido 10, ¿sí? Yo sé que
330 por 10 me va a dar 3300. Me da con resto 0. O sea que el 3300 se puede dividir por 10 en cantidad de veces exactas. Por lo tanto, el 10 es divisor de 3300. Otro criterio que también nos puede ayudar es el de la tabla del 5. Nosotros sabemos que los números que pertenecen a la tabla del 5 terminan en 0 o en 5. Entonces, si yo les pongo 115 es múltiplo de 5, ¿sí? Porque termina en 5. Ya con ver el número y ver si termina en 0 o en 5, ya podemos decir que si es múltiplo o no de 5. O si 5 es divisor de 115. ¿Sí? Bien. Otro criterio también fácil de distinguir es los de la tabla del 2. Porque los de la tabla del 2 siempre terminan en par. O sea, siempre terminan en 0, en 2, en 4, en 6 o en 8. ¿Sí? Entonces, si yo presento el número 266, ¿sí? Se puede decir que es múltiplo de 2 porque termina en 6 y 6 es un número par, ¿sí? Bueno, nosotros sabemos que 2 por 133, ¿sí? Nos va a dar 266. O si yo divido 266 dividido 2, 133 por 2 me da 266. El resto 0. O sea que el 2 es divisor del 266 y el 266 es múltiplo del 2. ¿Sí? Para eso están los criterios, porque los criterios los van a ayudar para poder distinguir más fácilmente, sin estar recurriendo a las cuentas, si algunos números son múltiplos o divisores de otros números. ¿Sí? Una cuestión más que también es importante saber: todos los números son divisores, son divisibles, o sea, se pueden dividir por 1 y por sí mismo. Por ejemplo, si yo 60 dividido 60, ¿sí? Me va a dar 1, porque yo sé cuántas veces entra el 60 en 60. Una vez. O sea, cualquier número es divisible por sí mismo y también por 1, porque si yo hago 60 dividido 1, ¿cuántas veces entra el 1 en el 60? 60 veces. ¿Sí? Exactas. Entonces, todos los números son divisibles por 1 y divisibles por sí mismos, como una regla general de las cuestiones de divisores. ¿Ven entonces cómo se relacionan mucho los múltiplos y divisores? Si un número es múltiplo de otro, el otro número va a ser divisor del número que es múltiplo. ¿Sí? Apóyense mucho con los criterios de divisibilidad, porque ellos nos van a ayudar muchísimo para poder reconocer los múltiplos y los divisores.